Esti in vacanta de la escuela. Hola, how are you? Bien, ¿y tú? Bien. ¿Hablas español? No, poquito. Guay, ¿problema? No, ningún problema. Non parlaria d'amore, sì, ¡Bravo! Muchas gracias. Muy bien, muy bien. ¿Qué voz, qué voz? Pues esta es una de las partes más vulnerables del barrio, que es esta calle de aquí, donde hay mucha gente afuera, mucha gente en las escaleras, en todas partes, hay mucha vida. Hoy es martes, ninguna de estas personas tendrá trabajo estable seguramente porque pues están ahí en las calles, seguramente la calle más vulnerable de todo el continente. Si se dan cuenta, vean los pasillos de los apartamentos como son, ¿no? Cuántas historias se esconden en cada uno de ellos. He venido hoy a lo que se dice que es el barrio más peligroso y más pobre de toda Europa, o lo que ha sido en muchas ocasiones, dependiendo de quién mida estos indicadores, el barrio más peligroso y pobre de este continente. Siempre que pensamos en Europa, nos imaginamos la Torre Eiffel, a Barcelona, Madrid, pero pocos saben que Europa también es esto que tengo por detrás de mí. Estamos en la capital de Rumanía, en Bucarest, y esta es la historia de su barrio más pobre y más peligroso. Sean bienvenidos a Ferencváros. Esta mañana me bañé, pues estoy recién bañado ahí como me ven. Tomé un Uber y vine a Ferencváros. Le dije al Uber, déjeme ahí, estoy caminando por el barrio porque este barrio tiene pues una historia muy interesante. Una historia que cuenta muy bien la transición de esa Rumanía comunista influenciada por los soviéticos y cómo pasó de eso a ser una democracia, pero cuál es el real impacto de esa transición. Y no hay un mejor lugar que este para entenderlo, ¿no? Uno de los barrios más peligrosos, que inclusive ha sido el barrio más peligroso del mundo en muchas ocasiones. Aquí se han registrado hasta 16.000 crímenes que se han reportado, crímenes de toda índole, robos, violaciones, asesinatos y así sucesivamente. Pero ¿por qué se concentra toda esta violencia y toda esta criminalidad en un solo lugar? Y eso tiene una razón de ser fundamental. Este país tiene una larga historia comunista y asimismo fue la construcción masiva de su urbanización. Muchas de las ciudades de Rumanía están construidas bajo esta visión comunista y socialista, como lo vemos en estos edificios de alrededor. Pero después de la revolución del 89, con la caída de Ceausescu y la caída del comunismo, la economía de este país comenzó a temblar. Pasar de comunismo a capitalismo no es tarea fácil. Muchas de las personas que aquí vivían, pues vivían también del gobierno, ¿no? De las ayudas que presta el gobierno para la vivienda, para el mercado, para la vaina. Y de repente hubo una transición y todo cambió. Ahora les tocó modernizarse y buscar la moneda de la manera que los que estamos al otro lado del charco estamos acostumbrados, trabajando. El problema es que les tocó hacerlo en un país sin oportunidades, sin infraestructura. Y pues toda esta gente quedó aquí viendo un chispero. ¿Y ahora de qué vamos a vivir? Y viene el problema de la plata fácil. Aquí hubo un impacto desproporcionado por parte de las personas que vivían del gobierno, haciendo que hoy en día este barrio se considere como uno de los guetos más pobres y peligrosos del país. Muchas de las personas que viven tras estos muros han tenido que inclusive dividir sus apartamentos para poder costear los precios de la renta. Muchos de estos apartamentos en esta región del país no llegan ni siquiera a los 13 metros cuadrados, haciendo que no solo se incremente la pobreza, se reduzca la calidad de vida de los habitantes, incremente la tensión y el descontento de los mismos. Y como el gobierno ya no es responsable de esta gente, pues ahí les dejo, mira a ver cómo se las arregla y hasta luego. Muchos de estos edificios pasaron a manos del sector privado, de un sector privado que no tiene plata para meterles mantenimiento, infraestructura, y que poco a poco con los años ahí más o menos han ido saliendo. Pero sí se ven las paredes de estos edificios que la vida por aquí, para el estándar europeo, es un poco más compleja y complicada. Aquí tenemos una oficina del gobierno, un punto de información y asistencia, que inclusive tiene un baño ahí. También aquí reclamaciones y sugerencias, puestos del gobierno que están aquí para escuchar a la gente, saber qué es lo que necesitan, qué les falta, en qué podemos ayudarles, cómo podemos mejorar y así sucesivamente. La pintura de los edificios pues se ve bastante deteriorada, lo vemos aquí.
Lo vemos aquí, un look bastante comunista de la época, pero como casi todo lo comunista de esa época hoy en día está abandonado. Pero aquí el estado de abandono y deterioro es evidente a la vista. ¿Romani? ¿Sí? Ah, bueno. Friends. Y esto aquí, Ferentari. Ferentari, sí, ok. Aquí tenemos todo un sector de parque, de entretenimiento, con un calor de 40 grados. Los chinos ahí en su traje de baño para la piscina, ¿sí o no? ¿Cómo está mi amigo? Que come durazno, mucho gusto. Juan, nice to meet you, nice to meet you. How are you? YouTube. Yes, esto es para YouTube. YouTube. Esto, YouTube. Planeta Juan, Planeta Juan. ese soy yo. Do you live here? Yes. Where? Show me. ¿Sí? ¿Vamos? Bueno, vamos. Bueno, pues aquí me dice una manada de amigos que me quieren mostrar dónde viven, creo, según lo que nos entendemos más o menos. Vamos a ver, nosotros ya sabemos cómo es el asunto, ¿no? Por acá. ¿Ustedes van a la escuela? Mergui la escuela. Da. ¿Sí? Acolo. Sí. Acolo. ¿Aquí? Pescado. La el. Sí. Casa. La el casa. Ah, ¿y la suya? No frate. No brother. Ah, no, no, brother. Friend. Esti in vacanta de la escuela. Da. Por lo menos eso es lo que creo, ¿no? Creo que me entienden. ¿Es esta? Wow, está bien bonita la casa del amigo. Esta es la casa del amigo. Oiga, pero estaba muy bonita su casa. Es aquí la casa del parcero que se nos pegó al plan. Ahí está la mamá. Do you want to say hello to her? Salud. Ajá. Yes. Yes, sí. Bueno, vamos a ir aquí con el parche a saludar a la mamá del amigo nuevo. Huele fuerte a caca, pero creo que es de humano porque la estoy viendo. Yo nunca he visto un perro que haga así. Está bien potente el asunto. Además es que los humanos sabemos a qué huele la caca de humano. Y ese patio de esa casa es un baño público. Uf, fuerte, fuerte, fuerte. Bueno, estos chicos me están llevando por aquí por un callejón. Yo la verdad, yo confío mucho en Dios. Hola, how are you? Bien, ¿y tú? Bien. ¿Hablas español? No. ¿No? ¿Poquito? Why? Problem? No, ningún problema. We come from South America, very far away, to visit your city and the story of this place. Yo. Why? Visit. Because Romania is in our list of places of interest. Okay. And we just made friends with this... New camera. YouTube. Hag kami. Ayun no. Ok, bye. Esa fue la interacción humana tal vez más rara, incómoda que haya tenido yo en la historia de este canal. El chico nos trajo aquí a saludar a sus papás, pero ambos estaban como en su vaina, ¿no? Lo sacamos de la casa, el señor no entendía muy bien lo que hacía aquí. En la última traducción como que me rapó el celular, metió a los niños en la casa. Y es que seguramente al ver la cámara dijo como, ¿está grabando? ¿Está grabando? ¿Por qué? Uno nunca sabe lo que se esconde detrás de los muros de estos barrios, ¿no? Puede que ahí tengan algún tipo de negocio, de actividad. Usted sabe cómo es la vuelta. Y pues interrumpimos su jornada laboral. Pero bueno, aquí seguimos firmes conociendo el barrio en compañía de los tigres bravos del lugar. Y como este barrio, que antes era financiado por un gobierno comunista y ya de repente no lo fue, pues se vio sometido a una serie de problemas que lo llevó a la extrema pobreza y entre esos al crimen, porque la pobreza lleva al hambre, el hambre lleva al crimen. La historia también de nuestros países de América Latina, ¿no? Estos chicos se fueron y me dejaron en esta esquina que volteé la cámara disimuladamente, donde hay como muchos grupos de personas en la calle. Se ve un poquito más intenso, más denso el ambiente, pero pues vamos a ver qué logramos. Español. Español. Paris, tú hablas español, ¿sí? Habla con él. One second, I come to you, yeah? I don't people to live to come to you, yeah? What do you mean? Nothing, I want to make... Come with me. Oh, okay, good, good. Mucho gusto. Juan, ¿cómo vamos? Sì, io sono parigi. Sono gitano dello parigi. ¿Solo qué? Saludar. Sì, gitano. Ah, gitanos. Sì, Oh, ok. solo la musica. Nice. ¿Tocas música? È arrivato me, di amore. More. Please, give us a little, danos un canto, un cantico. Sì, un poquito. Un poquito. ¿Sabes que te dije, hombre? Sí, No tengo el acompañamiento. no importa, no importa. Perché è arrivato me, non parla via, amore. Sì. Bravo. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Qué voz, muy buena voz. Okay,
You want to go? Vamos, vamos. No, with me. No video with me. No video of you, okay. So you have to go in front of me because I do like this. Like this you won't be in the video. Hey, thank you. Gracias. Muy buena voz. Pues esta es una de las partes más vulnerables del barrio, que es esta calle de aquí, donde hay mucha gente afuera, mucha gente en las escaleras, en todas partes, hay mucha vida. Y pues estos chicos que están aquí por detrás justo de mí, que son los que me encontré en la banquita con los que hablamos, me dijeron, si usted realmente quiere grabar el barrio, pues venga, yo lo acompaño. Y me están ahí literal acompañando, porque uno nunca sabe a qué personas se puede encontrar. Por ejemplo, estas personas que están ahí sentadas, quiénes son, a qué se dedican. El barrio hoy en día ya no es tan peligroso y vulnerable como antes. Digamos que la actividad criminal está mucho más organizada. Sigue habiendo, y por eso me están protegiendo los muchachos, que creo que todavía siguen ahí detrás. Sí, ahí viene uno de ellos, si no estoy mal. No, ese no es de nuestro grupo, ese es un señor que pasó por ahí. Uno de los problemas más grandes que hubo aquí es que pues muchos de los apartamentos la gente no tenía papeles ni propiedad, y hoy en día, después de tantos años, siguen esperando los papeles, siguen esperando la propiedad. Hay mucha gente que vive en los techos, vive en los pisos, que vive en los apartamentos que están divididos, subdivididos y pues sin papeles, y ahí como si fuera más como una invasión a lo América Latina. Y vean el estilo de vida, es impresionante. Si se dan cuenta, pues todas las personas que están así afuera en los edificios, sentados, esperando ahí, pues nada, hoy es martes. Ninguna de estas personas tendrá trabajo estable seguramente, porque pues están ahí en las calles esperando, escuchando música, sentados en los pasillos. Y esta es, amigos míos, pues la calle más vulnerable del barrio más vulnerable de esta ciudad. Seguramente la calle más vulnerable de todo el continente. Ya me aconsejan que de ahí para atrás no me meta más. Seguramente este es uno de los lugares donde la foto tradicional de la basura gigante y la pila de basura que había en este barrio, que hoy en día ya la comunidad misma se ha encargado de limpiarlo. Ahí van, ¿no? Unos años atrás este lugar era pues mucho más de lo que vemos hoy, ¿no? La cosa es que los muchachos me acompañaron hasta esta frontera invisible. Cuando la estaba atravesando justo, me llamaron, me dijeron, ya, no podemos avanzar más. Y pues es que de aquí para allá seguramente es donde está el control del microtráfico. Y el muchacho me lo confirmó y me dijo, de ahí para allá la cosa es diferente, es más caliente, usted sabe cómo es. Y pues es muy fácil de entender por qué, ¿no? Ahí entró la policía, ¿vieron? Ahora pues vamos a ver uno de estos edificios por dentro. Tenemos a una señora con su perrito, su hijo. La puerta está abierta. Vamos a tratar de ingresar. Si me dicen que no, pues no. Vamos a ver qué pasa. Hola, perrito lindo, mi amor. Qué lindo, Serafinciño. Qué lindo perrito tan bonito. 2 months, 3 months. Permiso, yo como Pedro por su casa me fui adentrando al edificio después de saludar al perro. Bien oscuro. Vean las escaleras cómo son. Así. Huele bastante fuerte, no muy agradable. Y miren eso de ahí para arriba. Vamos a subir algunas. Si se dan cuenta, vean los pasillos de los apartamentos como son, ¿no? Cuántas historias se esconden en cada uno de ellos. Vamos a subir al segundo piso nada más, porque seguramente será lo mismo en todos. Este barrio está en su mayoría habitado por gitanos. Es solo un dato etnográfico del asunto. Y vean estos pasillos como son. Oscuros, oscuros. Acá hay una puerta de metal para cerrar el pasillo completo, pero esto es una oscuridad tremenda. Y hablo pasito pues para no alertar a ningún vecino y que salga a hacerme preguntas incómodas. La cara de Europa que no nos muestran, ¿no? Wow. La falta de educación, falta de oportunidades, una mala economía y malas decisiones políticas y económicas, falta de industria, falta de oportunidades, falta de economía, falta de economía, hambre, pobreza y desespero. Y ese cóctel Molotov lleva a la delincuencia, al robo, al negocio de trata de personas, crimen organizado, de robos, no solo aquí sino en toda Europa, extorsión, entre otros asuntos. Muchas de las personas que están aquí en este barrio han tenido problemas con la ley, han estado en la cárcel, muchos de ellos siguen hoy en día en la cárcel, pero que seguramente si hubieran tenido un país que les diera la mano, un país desarrollado, un país con oportunidades laborales y con formas de ganarse la vida un poco más tranquilas, un poco más legales, seguramente la historia para muchos, por lo menos, sería otra, ¿no? Después de haber visitado esa esquina, que póngale cuidado, los que nos llevaron a esa esquina fueron los niños de aquí. Y ellos mismos me dijeron, no, yo por allá no entro. Decían, no, yo allá no voy. Y me dejaron ahí y se fueron. Menos mal, tomé la
sabia decisión de hablar con los primeros que vi ahí, ¿no? Con el grupo de chicos que fueron los que más o menos ahí rompimos el hielo, les dije que venía de Colombia, que yo quería grabar la vida en el barrio, un saludo a ellos que estoy seguro que están viendo este video. Y de ahí para adelante con la compañía de ellos nos fue bien. Si yo hubiera entrado solo así, sin hablar con nadie, sin hablar con ellos al principio, que yo no los conocía, los conocí ahí en el video como ustedes vieron, la historia hubiera sido diferente. Y después de haber visitado esa cuadra tan vulnerable de este barrio, el resto del barrio se ve normal. Ya después de haber visto lo que vimos ahí, todo esto alrededor no se ve tan mal después de todo. Ahí les dejo, amigos míos, en este corto y simpático video, la cara que no nos muestran de Europa, la parte más vulnerable de este continente quizás, para que conozcamos al planeta en cada una de sus esquinas. Lo lindo, lo malo, lo bueno, lo feo, todo hace parte de nuestra historia. Sin más que decir, amigos míos, aquí comienza un recorrido un poco rumano por las montañas, por los pueblos y a ver qué más historias nos encontramos por ahí. Ferentari, el barrio más peligroso del continente y en ocasiones el que ha sido el más peligroso del mundo. Ahí se los dejo. Nos vemos en la próxima. Chao, Lin. Vamos a tomar un Uber y nos vamos de la misma forma que vinimos.